Hola licenciados, ¿qué tal? Muy buenas tardes, esperando que se encuentren de la mejor manera. Y pues bienvenidos a esta unidad 1, en el cual vamos a estar hablando un poquito sobre el aspecto de la psicología, ¿no? Humanista y existencial, que es un punto bastante importante para que nosotros vayamos canalizando y cómo es que nosotros vayamos definiendo lo que se refiere a la psicología en general, ¿no? Que esa sería la primera unidad. Pues para empezar, pues bueno, de cierta manera, la psicología humanista pues es conocida como uno de los puntos en el aspecto a la tercera fuerza de la psicología, que pues surge como contraposición de la tendencia de dominantes en puntos estratégicos, ¿no? En ese momento, por ejemplo, es decir, como una crítica de aspectos concretos basado entre el psicoanálisis y el conductismo. Entonces, para comprender todo este surgimiento del enfoque es muy importante poder canalizar y que de cierta manera recordar históricamente el psicoanálisis, que de cierta manera es reconocido como la primera fuerza de la psicología. Y hasta eso fue creado más o menos como entre 1904, donde va adquiriendo mucha fuerza durante toda esta parte de la importancia entre los procesos intrapsíquicos, ¿no?, del ser humano. Pues basado en eso entra la parte de la contraposición entre las ideas propuestas por Freud, ¿no? Por Sigmund Freud, que fue uno de los que surgió mucho este aspecto, y pues nace también el conductismo, donde va determinando cómo la segunda fuerza importante en el cual se incorpora dentro de la psicología, con Watson, ¿no? Entre 1878 a 1958, ¿no? Entonces, como principales representantes de su esfuerzo se orientó a la psicología, fuera reconocida más que nada como una disciplina, un soporte científico y como una rama de la filosofía. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a Kidman, en 1989, varios factores concluyeron para que en esto surgiera un enfoque humanista, pero este enfoque humanista fuera existencial. Al enfocarnos a este enfoque existencial, él lo toma como factores de crisis de valores que afrontaba en ese tiempo en el país de Europa, ¿no? Entonces aquí es donde generó esta controversia de empezar a cuestionar las diferentes efectividades del psicoanálisis, en donde pues aquí es donde empieza a tratarse diferentes tramas actuales refiriéndose, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que es donde surgió muchas complicaciones, ¿no? Como consecuencias de la misma, hacia lo que influía hacia la filosofía existencial. Entonces, generaba inquietudes y cuestionamientos que surgían alrededor de la vida y la muerte, y que basado en eso, pues, era un sistema que generaba mucha importancia. Entonces, al hablar un poco de la psicología, iba detallado ejes importantes entre lo que enfocaba entre los psicólogos norteamericanos y que de cierta manera existía una formación conductista. Empezaban a cuestionarse hacia la pertenencia a las teorías dominantes de la época y planteaban la relevancia, crear una perspectiva, ¿no?, de responder a necesidades psicológicas que las personas afrontaban. Entonces, existió dos movimientos muy importantes: el movimiento humanista clásico norteamericano y la orientación existencial europea. El movimiento humanista clásico, por ejemplo, se enfocaba en lo más importante, que era el desarrollo de las potencialidades de autorrealización. Se centraba en una conciencia de superación, de angustia, de encuentro o del aspecto de experiencias culminantes, y que de cierta manera también lo tomaba como el ser humano en cuanto a lo que significaba el ser yo, ¿no? O sea, mi propio ser. Basado en la orientación existencial europea, manejaba otros puntos, por ejemplo, el interés principal de las limitaciones del ser humano, aceptación de preocupaciones en clases, angustia, aislamiento, separación, muerte, entre otros, y basado al ser humano como un ser, ¿no? Entonces, aquí es donde manejábamos todos estos puntos hacia el enfoque que se consolidaba y se iba conduciendo como un punto en donde generaba y permitía el crecimiento y el avance del enfoque hasta la actualidad, que es basado en la parte de la psicología humanista. Basado en ese punto, pues nos enfocamos a las partes de los paradigmas sociales. Estos paradigmas de las ciencias sociales, según Vasco, existían tres estilos, en el cual utilizaba el método científico, el reduccionista, y basado en eso interpretábamos estos paradigmas, en el cual generábamos un equilibrio hacia la perspectiva, y la otra es la fenomenología, ¿no?, que entra en los tres paradigmas que les había comentado.
El método científico, por ejemplo, lo toma como un conjunto más que nada, de pasos reglados, ¿no? Un conjunto de pasos reglados que utiliza la ciencia para la ampliación de sus conocimientos. Ya, el reduccionismo lo toma como una corriente, un método basado en la asunción que el medio que nos rodea puede ser comprendido en términos de las propiedades de sus partes y constituyentes, en la misma naturaleza de la reducción que esto implica en el procedimiento, lo que es propio para resolver problemas científicos y que simplifican todo el problema en una descomposición por partes y que se lo hace más preciso, ¿no? Y pues ya llegando a la parte de la significación basado en el aspecto de la fenomenología, lo toma como una corriente epistemológica. Nacido dentro del ámbito filosófico del cambio del siglo, la fenomenología de Husserl planteaba la posibilidad de acceder, ¿no?, a la conciencia mediante una investigación directa y la descripción fiel libre de las teorías. Entonces, la descripción de los objetos de la experiencia era su dirección y componían una aplicación a la esfera de la acción por la existencia, donde fueron una descripción de experiencias, ¿no? Entonces, eso va enfocado hacia un aspecto del paradigma y ya más adelante igual vamos a hablar un poquito sobre el paradigma empírico, el paradigma histórico y el paradigma del criterio social, ¿no? Basado en eso, nos pasamos al tema siguiente, que es basado a la filosofía existencialista, base teórica del enfoque humanista existencial. El existencialismo lo caracterizaba como una ruptura de las corrientes filosóficas anteriores, o de lo que hemos platicado. Pero basado en esto lo tomaba como un movimiento hacia sí mismo, basado en un fenómeno en el siglo XX, sobre el cual generaba aspectos comunes como la humanidad, misma, la muerte, la angustia, existencia, que era el centro del existencialismo, que era la contemplación y exploración del ser humano y que probablemente de la existencia entendida como el tiempo comprendido entre el nacimiento y la muerte. Entonces, valía la pena determinar, a conocer quiénes fueron los personajes antes mencionados, ¿no? En este punto, por ejemplo, enfocado hacia los autores que aportaron a la psicología, está Soren Kierkegaard era más que nada uno de los puntos en donde permanecía hacia un orden. Entonces, Kierkegaard estaba en contra de esa verdad objetiva y pues decía que los seres humanos somos sujetos y esto implica tener una opinión sobre nosotros mismos y de esa manera pues podíamos modificar o transformar nuestra forma de ser y de ahí la relevancia del subjetivismo, ¿no? Por Kierkegaard, ¿no? Otro autor también muy importante es Friedrich Nietzsche, ¿no? La vida de Friedrich Nietzsche, en el cual estuvo marcada por una enfermedad, ¿no?, de dolores, en el cual amaba demasiado la vida. Entonces, de acuerdo con él, a su trabajo y a la crítica de los valores dominantes de la época, empezaba a tener como este punto de considerar toda la vida basada en una propuesta que afirmaba que deberíamos destruir los ídolos, que se vería reflejada en una polémica de afirmación, en donde pues era como esta parte de decir Dios está muerto, o sea, no identificaba. Entonces, manejaba una idea donde también se relacionaba Martin Heidegger. Martin Heidegger, en este caso, hablaba más sobre el aspecto en donde reaccionaba hacia los problemas importantes y que eran superados, sino por ser vividos, porque los grandes maestros aprendían de eso. Con relación a lo que planteaba el espíritu de travesía por tres momentos, el primero denominado como el del camello, que se caracteriza por cargar peso en la espalda; el segundo, el del león, que es rebelde y rechaza el peso del momento anterior, y en este punto se enfrentaba a los de deberías; el tercer momento en el que es niño, se va enfrentando a un novedoso de la inocencia, en lo que permite abrirse a la novedad y reventarse a volver a sí mismo, ¿no? Pues bueno, estos serían uno de los puntos. Ya en la siguiente clase pues vamos a hablar un poquito sobre Martin Buber, Gabriel Marcel, Jean-Paul Sartre, que también son esos autores que aportaron mucho a la psicología, ¿no? Pues bueno, esto sería por todo el día de hoy, mis queridos licenciados. Les agradezco mucho, cuídense mucho y nos vemos en la próxima unidad.